termodinámica, dilatación térmica, escalas termométricas y formas de propagación del calor. Objetivos: determinar la dilatación de sustancias, reconocer y aplicar las diferentes escalas termométricas y reconocer la forma de transmisión del calor. Calor y temperatura son conceptos que tienden a confundirse como sinónimos. Si bien no son lo mismo, sí están relacionados. El calor, por una parte, es la energía total del movimiento molecular de un cuerpo. Es energía en tránsito, que siempre va de un objeto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. La temperatura, en cambio, es la medida de dicha energía, es decir, es la medida del calor. Concepto de temperatura. Da cuenta de una mayor o menor agitación de las moléculas de un cuerpo. Cuanto mayor sea la temperatura de un cuerpo, mayor será la energía cinética de sus moléculas y viceversa. Tenemos acá dos sistemas distintos. El primer sistema tiene una menor temperatura, por ende el movimiento de sus partículas va a ser menor. En el sistema de acá tenemos una mayor temperatura, entonces el movimiento o agitación de sus moléculas va a ser mayor, es decir, va a tener una mayor energía cinética. Efectos en los cambios de temperatura. Las variaciones de temperatura pueden producir cambios de estados o cambios en la expansión o contracción de materiales. Tenemos ahí las fases, ¿cierto?, de la materia, estado sólido, líquido y gas, y por otro lado tenemos acá la dilatación o contracción de materiales debido a la diferencia de temperatura. Dilatación térmica. Tenemos tres formas de ver la dilatación térmica: lineal, superficial y volumétrica. En este lado de acá podemos ver una tabla donde tenemos distintas sustancias con su respectivo coeficiente de dilatación. Dilatación lineal. Al aumentar la temperatura de un cuerpo, observaremos que experimenta cambio en su longitud, anchura o altura. Para determinar la dilatación lineal, consideraremos solamente una dimensión. Por ejemplo, tenemos un alambre o varilla a la cual le aplicamos calor, lo que resultará una expansión del material, donde el largo final será el largo inicial de la varilla más lo que se dilató. Esa expresión matemática corresponde a la de dilatación lineal, ¿cierto? Delta L, contracción o dilatación debido al cambio de temperatura, L sub 0, largo inicial, alfa, el coeficiente lineal de dilatación que va a depender de cada material, y delta T, la diferencia de temperatura. Con respecto a la dilatación superficial, cuando la dimensión predominante del sólido sea la superficie, es decir, el área, las dilataciones serán superficiales. Tenemos ahí un área inicial, ¿cierto? Aplicamos calor, se dilata, siendo el área final como la suma entre el área inicial más lo que se dilató con respecto a superficie. Tenemos ahí las expresiones matemáticas que nos permiten determinar la dilatación superficial. Siendo área, entonces se va a considerar 2 veces alfa o bien beta. Ahí está, delta A, contracción o dilatación debido a la diferencia de temperatura. A sub 0, el área inicial. Beta, que corresponde a 2 veces alfa, sería el coeficiente superficial. Y delta T, la diferencia de temperatura. Y con respecto a la dilatación volumétrica, es cuando las tres dimensiones de un cuerpo son considerables. Tenemos ahí un volumen inicial, le aplicamos calor, se dilata, siendo el volumen final la suma entre el volumen inicial y lo que se dilató. Tenemos ahí la expresión matemática de la dilatación volumétrica. Como son tres dimensiones, son 3 veces alfa o bien gamma. Y ahí tenemos lo que corresponde a cada uno: delta B, contracción o dilatación, B sub 0, volumen inicial, 3 alfa o gamma, coeficiente volumétrico, y delta T, la diferencia de temperatura. Escalas termométricas. Conocemos tres escalas: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Tanto la escala Celsius como la Kelvin tienen 100 divisiones y la escala Fahrenheit tiene 180 divisiones. Estas expresiones que aparecen ahí son para determinar o transformar unidades de medida con respecto a las escalas termométricas. En la primera que aparece acá está de escala Fahrenheit a Celsius y la de abajo de Kelvin a Celsius.
Transmisión del calor por conducción. Los átomos o moléculas del extremo calentado por la llama que aparece ahí adquieren una mayor energía de agitación. Parte de esta energía se transfiere a las partículas de la región del otro extremo, entonces la temperatura de esta región también aumenta. Este proceso continuará a lo largo de la barra mientras exista una diferencia de temperatura entre ambos extremos. Transmisión de calor por convección. Cuando se aplica calor a un recipiente de la capa de agua, como aparece ahí, el calor se transmite por conducción, pero en la parte de abajo, en esta de acá, ¿cierto? El calor al que es sometido, el agua que contiene ahí dentro de la tetera, cuando se transmite ahí el calor, las partículas que están próximas a la llama se vuelven menos densas, por ende tienden a subir. La masa de agua que está acá arriba está más fría, ya que está más lejana al calor, está más densa, lo que tiende a bajar, formando corrientes convectivas, ¿cierto? Lo que hace que el agua se caliente. Y la transmisión de calor por radiación es el proceso mediante el cual el calor se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Anomalía del agua. Consiste en que entre los 0 y los 4 grados Celsius, en lugar de dilatarse como cualquier otro líquido, el agua se contrae, ¿cierto? Lo que implica que a los 4 grados el agua alcanza su punto de máxima densidad. Una de las principales consecuencias de esto no es solo que los icebergs puedan flotar, sino que además favorecer la vida debajo del agua. Si el hielo fuera más denso, se hundiría y enfriaría a las profundidades hasta congelar.